Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Señor, gracias. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Tu bendición está sobre cada uno de nosotros diariamente, Señor. Aún y cuando manifestamos no verla, tú estás ahí a nuestro lado. Gracias, Señor, por el día de hoy que nos resguardaste y nos protegiste del mal. Y sobre todo, Señor, por resguardarnos y elegirnos para vida eterna a tu lado. Bendito sea, Señor, siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Vamos a ver qué dice el hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 7, y que escrito está: Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Cuando vivimos confiados en la presencia de Dios, nos permite enfocarnos diligentemente en todo lo que hacemos, agradándolo y honrando su nombre, porque Él nos ha hecho para trabajar la tierra y llenarla de su gloria. ¿Cómo lo hacemos? En el momento de leer lo que escrito está y ponerlo por obra. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Hermosa posición es la que heredamos de parte de Dios al obedecer sus mandamientos y ponerlos por obra. Aleluya. Bueno, sí, de hecho, yo creo que en nuestra oración siempre debemos de decirle al Señor que dependemos y confiamos plena y totalmente en Él. Y este capítulo de Jeremías me gusta muchísimo porque versículos más arriba de este 7 tiene un versículo con el cual podemos también acabar con la doctrina católica. El que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Y ellos confían más en el Papa que en el Señor Jesucristo. Pero bueno, parece ser que son ignorantes al no conocer lo que dice la palabra de Dios. Ahora sí, vamos a comenzar con la lectura. Vamos a leer el capítulo 33 del libro de Deuteronomio y el Señor dice así: Moisés bendice a las 12 tribus de Israel. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes de que muriera. Dijo: El Señor vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, y fue rey en Jesurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Y esta bendición profirió para Judá. Dijo así: Oye, oh Señor, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. A Leví dijo: Tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: Nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñaron tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Señor, lo que hicieron, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecen, para que nunca se levanten. A Benjamín dijo: El amado del Señor habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre, y entre sus hombros morará. A José dijo: Bendito del Señor sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habita en la zarza. Venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellos acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. A Zabulón dijo: Alégrate, Zabulón, cuando salgas, y tú Issacar en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, ahí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. A Gad dijo: Bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposó, y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para él, porque ahí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo, con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos del Señor. A Dan dijo: Dan es cachorro de león que salta desde Basán. A Neftalí dijo:
Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición del Señor, posee el occidente y el sur. A Aser dijo, bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán sus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes de su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo, y dijo, destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola. En tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por el Señor, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Capítulo 34 del libro de Deuteronomio. Escrito está: muerte y sepultura de Moisés. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró el Señor toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo el Señor: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió ahí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como el Señor mandó a Moisés, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Señor cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Bueno, vamos a hacer un pequeño comentario. Cuando leemos de hace ya unos capítulos anteriores, y en el capítulo 33, la palabra Jesurún, y dirán, ¿quién es Jesurún? Jesurún no es más que un modismo hebreo, por decirlo así, que significa pueblo santo. O sea, se está refiriendo a Israel. Bueno, y vemos después en el capítulo 34 la muerte de Moisés. Desgraciadamente Moisés, por lo que hizo en Meriba, acuérdense que Meriba significa rencilla, de que golpeó la peña 2 veces cuando el Señor le había dicho que le hablara. Por ese pecado Moisés no pudo entrar a la tierra de Israel, a la tierra prometida. Solamente se le mostró todo. Dios le permitió que viera toda la tierra que iba a poseer su pueblo. Yo creo que entre el pueblo judío he oído que hay una pugna entre las figuras de Moisés y Abraham para ver quién es el más, ¿cómo decirlo? Como el más estrella para ellos, ¿no? Abraham, pues sabemos que es el padre de las naciones, y Moisés, un profeta como nunca jamás hubo otro hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. De hecho, de Moisés todos hablan muy bien, porque fue el único que vio a Dios cara a cara como un amigo, y el mismo Señor lo dice en su palabra. Cuando lleguemos al libro de Judas, allá en el Nuevo Testamento, antes de Apocalipsis, hay un versículo, creo que es el 9, por ahí si me equivoco me corrigen, creo que es el 9, donde dice que el arcángel Gabriel y Satanás peleaban por el cuerpo de Moisés. Y luego aquí el Señor dice que nadie supo dónde había sido enterrado Moisés. ¿Por qué? Porque conocía a su pueblo idólatra. ¿Y qué hubiera pasado si hubieran si hubieran agarrado el cuerpo de Moisés? Le hubieran hecho un Dios. Le hubieran hecho Dios a Moisés, por lo menos al nivel de santo, como ahora vemos. Dios sabía que si veían a Moisés en su cuerpo físico ya muerto, lo iban a venerar, lo iban a idolatrar, le iban a construir altares. Por eso el Señor mejor lo fue a enterrar en un lugar donde nadie sabe. Por eso en el libro de Judas, en el Nuevo Testamento, dice que el arcángel Gabriel y Satanás peleaban por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque Satanás quería presentarle a Moisés al pueblo para que lo adoraran y lo veneraran.
que desviaran la adoración que solamente le corresponde a Dios y se la depositaran en un hombre. De hecho, a mí me sorprende ahí también que en la fe católica, en la religión católica, no ya que les gusta adorar hombres, yo no sé por qué no adoran a Moisés con el respeto que es debido. No hay absolutamente ninguno de todos los millares de santos que tienen que pueda siquiera igualarse a Moisés. No hay ningún hombre que pueda igualarse a Moisés, a excepción de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese fue el motivo por el cual el Señor no, bueno, por lo menos es lo que dicen en la mayoría de los eruditos bíblicos, que no quería que idolatraran el cuerpo muerto de Moisés, sino ahí lo hubieran traído paseando todo el tiempo como a los huesos de José. Terminamos el libro de Deuteronomio, ya terminamos sus 34 capítulos, ya iniciaremos con un nuevo capítulo, si Dios lo permite, el día de mañana. Y ¿qué nos deja Deuteronomio? Una repetición de toda la ley que se le había dado al pueblo de Israel, una petición de volvernos santos, caminar en santidad. El Señor nos llama a que seamos obedientes para acarrear bendición sobre nosotros, y que si decidimos darle la espalda a Dios, no nos quejemos cuando Él retire su bendición y nos ganemos la maldición de este mundo. Eso es lo que tenemos que llevarnos de la lectura del libro de Deuteronomio. Saber que el Señor nos repite toda la ley para que caminamos en santidad, pero sobre todo nos enseña que la obediencia acarrea bendición sobre cada uno de nosotros. Mañana, si Dios lo permite, iniciaremos con un nuevo libro. Gracias por aguantar toda la serie que llevamos hasta el día de hoy. Ya terminamos el Pentateuco, gracias a Dios, y mañana iniciaremos con los libros históricos. Pero bueno, vamos a comenzar ahora con la lectura del capítulo 28 del libro de los Hechos, y escrito está: Pablo en la isla de Malta. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchara o cayera muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desinteria. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpáramos, nos cargaron de las cosas necesarias. Ay, se me olvidó darle por acá. Pablo llega a Roma. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el faro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiara. Pablo predica en Roma. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación, así por esta causa los he llamado para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti.
pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oídos oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan y yo los sane. Sepan pues que a los gentiles es enviada esta salvación, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Bueno, aquí vemos en el primer párrafo el famoso pasaje de la serpiente y de Pablo. He conocido personas que quieren espiritualizar totalmente este pasaje, porque inclusive vamos a leer, ¿dónde está? No recuerdo, donde dice que veneno de serpientes no nos herirá ni nos hará nada. No lo recuerdo, perdón, discúlpeme, no recuerdo dónde está ese versículo. A ver si me acuerdo mañana, o ayúdenme en los comentarios por lo menos a encontrar ese versículo donde dice que veneno de áspid no nos hará daño. Pero bueno, quieren espiritualizarlo conforme a ese versículo. No, sí es importante verlo. A ver, déjenme buscarlo. Y veneno de áspid y veneno de áspid no te hará daño. Ese versículo está en Marcos. Ah, sí, aquí está, en Marcos 16. Ahora déjenme ver dónde está, para leérselo. Por acá está. Acá está. 16. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 16, 18, 20 debe de ser. Ah, sí, aquí está. Miren lo que dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 16, versículo 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas, no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mucha gente, aprovechándose de la ignorancia de la gente, quiere espiritualizar estos versículos diciéndonos que nada nos podrá hacer daño. Esos mismos pastores que han dicho, esos falsos pastores que han dicho esto, hemos visto que están todos enfermos, ¿no? O que tienen muchos malestares físicos. ¿Por qué? Si bien al apóstol Pablo, el Señor en ese momento no permitió que le pasara absolutamente nada, es porque tenía que cumplir con el propósito al cual había sido llamado, regar el evangelio en Roma. Yo creo que tendríamos que ser un poquito faltos de inteligencia como para agarrar una serpiente y dejar que nos mordiera para demostrar que no nos haría daño. No, eso es realmente una tontería. No se refiere a eso, se refiere a la completa protección del Señor, que mientras estemos en esta tierra tenemos que cumplir con su propósito, y el Señor nos va a resguardar de todo mal que quieran hacer o caer sobre nosotros. ¿Por qué? Porque primero se hace la voluntad y el propósito de Dios antes que otras cosas. Pero eso no quiere decir que andemos ahí jugándole al vivo, encerrándonos con leones como lo hizo un pastor en África. Verdaderamente lo vi y estaba temblando del miedo, pero lo hizo solamente para impresionar a su iglesia y por algo. También no creo que nosotros andemos ahí jugándole al vivo, les comento, agarrando serpientes y que nos muerdan para demostrar que no pasa nada. Yo creo que eso sería lo más ilógico que podría hacer un ser humano. Pero bueno, en verdad a lo que se refiere es que mientras estemos en esta vida vamos a cumplir con el propósito de Dios. Y el propósito de Dios se cumple se cumple, tanto en creyentes como en no creyentes. Esa es la gran verdad. La voluntad de Dios decidimos hacerla por medio de la lectura de su palabra. Pero
el propósito de Dios se cumple porque se cumple y Él utiliza a cualquier gente para hacerlo. A eso se refiere a la protección divina del Señor, que mientras no cumplamos su propósito, Él nos va a resguardar de todo mal. No es, tampoco Pablo anduvo buscando una serpiente para impresionar a todos, ¿no? Estaba escondida entre las ramas, lo mordió y Pablo sabía que no le iba a pasar nada porque la protección del Señor estaba con él. No le andemos jugando al vivo haciendo tonterías, como también otro pastor en África obligó a su congregación a caminar sobre fuego cuando la palabra de Dios dice que no haremos pasar a nuestros hijos por fuego. Imagínense esa clase de tonterías de ese pastor africano que hizo pasar a su congregación por fuego. No le estaba rindiendo culto a Dios, le estaba rindiendo culto a Baal, a Baal, a Satanás. La palabra dice claramente que no pasaremos a nuestros hijos por fuego y Él los hizo pasar por fuego. Pero bueno, no queremos, algunos hermanos hasta se impresionaron y decían amén y todo, pero por la ignorancia, por no leer la palabra de Dios. Por eso es tan importante que siempre tengamos en primer lugar la palabra de Dios para no caer presos de falsos profetas, falsos maestros y sobre todo falsos pastores. También con esto terminamos el libro de los Hechos. Ya terminamos el libro de los Hechos. Lo que tenemos que rescatar del libro de los Hechos son tres cosas: el ministerio de Pedro, el ministerio de Pablo, pero sobre todo la formación de la iglesia de Jesucristo. Por más que digan que la verdadera iglesia de Jesucristo es la católica, que los verdaderos enviados de Jesucristo, que los únicos autorizados profetas de Dios son los testigos de Jehová, que nada. Aquí se funda la verdadera iglesia de Jesucristo. Como podemos ver, solamente hay tres cargos eclesiales: el pastor, los diáconos y los obispos que se mencionan más adelante. No hay absolutamente curas, sacerdotes, no lo sé, todas las cosas que inventan, ¿no? No, aquí se conforma la verdadera iglesia de Jesucristo, fundada sobre la roca que es nuestro Señor Jesús, sin ninguna adoración a ningún hombre más que a nuestro Señor y Salvador, sin ninguna adoración a ninguna mujer, por más que quieran decir que María debe de ser adorada. No hay una sola mención de adorar a María en ninguna parte de la Biblia. Por más que tergiversen versículos, jamás lo van a encontrar. Solamente engañando a la gente pueden sostener su engaño. Pero entonces, la formación de la iglesia de Cristo, eso es lo más importante que se ve aquí, cómo se fue formando en pequeñas casas, en pequeños grupos, en ciudades, en distintas ciudades formándose iglesias que solamente alababan y veneraban el nombre de nuestro Señor Jesús, no alababan a nadie más. De hecho, leemos que cuando Pablo y Bernabé fueron confundidos con dioses, negaron categóricamente que ellos fueran dioses, que toda la honra y todo el honor se le debería de dar a Jesucristo. Ellos predicaron el evangelio a los gentiles, Pablo a eso fue llamado. Y aquí vemos, aquí dicen muchos que Hechos termina muy abruptamente, que porque Lucas pensaba escribir un tomo más. Si lo escribió o no lo escribió, no lo sabemos, porque no está en la palabra de Dios. Pero por la manera en que termina, Lucas tenía la intención dicen los historiadores, los eruditos, que tenía la intención de escribir otro libro que nunca se publicó, nunca lo terminó, no lo sabemos, solo sabemos que esto es lo que Dios permitió por medio de inspiración del Espíritu Santo para que todos nosotros conociéramos lo importante de la formación de la iglesia de Jesucristo. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, gracias Señor porque la lectura de tu palabra nos enriquece espiritualmente, nos alimenta el espíritu y el alma, Señor, y nos redarguye hasta los huesos. Sabemos que tu que tu palabra es una espada de doble filo que penetra profundamente en nuestro corazón para que estemos informados acerca de lo que tú ya dejaste escrito. Te pedimos, Señor, que no nos hagas caer presos de doctrinas de hombres, de doctrinas de demonios y sobre todo de doctrinas que van entre tu evangelio. Tú haces la advertencia, Señor, que quien traiga otro evangelio sea anatema, sea puesto por maldición ante tus ojos. Te agradecemos, Señor, porque nos das la oportunidad de conocerte diariamente y porque anhelamos con el corazón seguir cumpliendo tu voluntad y seguir leyendo tu palabra cada día.
Gracias, Señor, por todos nuestros escuchas. Bendícelos, protégelos, resguárdalos. Provéelos, Señor, conforme a tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana iniciando con 2 libros. Que Dios les bendiga. Hasta luego.